gran transatlántico llamado Lusitania. La construcción del Lusitania fue asistida por el gobierno británico a cambio del acuerdo para ser convertido en un buque de guerra armado en caso de ser necesario. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, el almirantazgo británico requisó en julio de 1914 al Lusitania y a su barco gemelo, el RMS Mauretania, con el fin de instalar emplazamientos artilleros de 15 centímetros. Los dos buques, propiedad de la naviera Cunard Line, fueron apuntados como cruceros auxiliares armados y retornaron al mar, equipados para trasladar armas en ese papel. El almirantazgo revocó aquella decisión inicial y decidió prescindir del uso de dichos navíos como cruceros armados. Un barco del tamaño del Lusitania consumía monumentales cantidades de carbón, unas 900 toneladas al día, o 37.6 toneladas por hora, lo que suponía un verdadero apuro en lo que se refiere a las reservas de combustibles del almirantazgo. Así que estos navíos fueron considerados poco apropiados para la tarea. El 1 de mayo de 1915, negros nubarrones cubrían la ciudad de Nueva York. A pesar de la climatología adversa, el Lusitania, hermano gemelo del otro de los grandes transatlánticos de la época, el Mauretania, zarpó con destino a la ciudad británica de Liverpool. Los pasajeros de primera de aquel buque de lujo admiraban los ascensores, las escalinatas, las columnas Corinthians, la cúpula de 9 metros de altura y los muebles estilo Luis XIV del comedor principal, decorado con madera de caoba y elementos dorados. No sabían que 6 días más tarde, el 7 de mayo de 1915, un torpedo alemán pondría fin a sus vidas. Ese mismo año, los submarinos alemanes desplegados en el Atlántico intentaban poner coto al tráfico comercial en dirección a Gran Bretaña. En su afán por combatirlos, el por aquel entonces primer Lord, el almirantazgo Winston Churchill, ordenó camuflar buques de guerra como si fueran barcos mercantes, lo que provocó que los submarinos alemanes, tras torpedearlos, abandonaran a la tripulación a su suerte una vez alcanzado su objetivo. Unos días antes de que el Lusitania se hiciera a la mar, la embajada alemana había publicado en varios periódicos el siguiente anuncio: se recuerda a los viajeros que tengan la intención de cruzar el Atlántico que existe el estado de guerra entre Alemania y sus aliados y Gran Bretaña y sus aliados, que la zona de guerra incluye las aguas adyacentes a las islas británicas y que, según advertencias formales del gobierno imperial alemán, los barcos que lleven la bandera de Gran Bretaña o de cualquiera de sus aliados son susceptibles de ser destruidos en estas aguas y que los pasajeros que viajen a la zona de guerra en barcos de Gran Bretaña o de sus aliados lo hacen por su cuenta y riesgo. O sea, una verdadera advertencia. William Turner, capitán del Lusitania, tras ser informado por el almirantazgo, había redoblado la vigilancia, pero cuando llegó a las costas de Irlanda no encontró ningún buque de la Royal Navy para escoltarlos, como era costumbre, hasta el puerto. A pesar de ello, tomó la decisión de proseguir la ruta para llegar a Liverpool cuanto antes. Pero justo en aquel momento la niebla le jugó una mala pasada y tuvo que aflojar la velocidad hasta los 15 nudos. Eran las 14 horas del 7 de mayo de 1915. El submarino U-20 de la Marina Alemana, al mando del capitán Walter, regresaba a su base tras haber consumido casi todo el combustible. Tan solo le quedaba un torpedo en los tubos de lanzamiento tras haber hundido ya 3 buques. Observando la superficie a través del periscopio,
el marino Walter divisó un enorme barco que navegaba por estribor. En el cuaderno de la bitácora se anotó lo siguiente: un 4 chimeneas y 2 mástiles. Parece ser un buque de pasajeros de grandes dimensiones. La decisión de atacar al navío se retrasó 10 minutos, el tiempo justo para que el cielo se abriera ante ellos, y aprovechando la lenta velocidad del transatlántico, el U-20 se colocó frente al objetivo a una distancia de unos 700 metros. Entonces el capitán ordenó disparar el único torpedo que le quedaba. El informe oficial dejó anotado lo siguiente: impacto detrás del puente, la nave se detiene y escora rápidamente, al mismo tiempo se hunde a proa. Tras el impacto, el Lusitania solo pudo arriar 6 de sus 48 botes salvavidas. 18 minutos más tarde, el enorme transatlántico se hundía para siempre en el fondo del mar, con sus 1.192 ocupantes, entre los cuales se contaban 94 niños y 35 bebés, que murieron en el mayor desastre marítimo ocurrido en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. La magnitud de la tragedia conmocionó enormemente al Reino Unido y a los Estados Unidos, de donde procedía la mayoría de los pasajeros fallecidos. Aquella fue la primera ocasión en la que se habló de crimen de guerra. Por su parte, Alemania se defendió de las acusaciones argumentando que el Lusitania era realmente un barco militar. Aunque iba camuflado como un barco de pasajeros, no creyeron eso. Su misión era de romper el bloqueo de las islas británicas, y por ello en su bodega viajaban 4 millones de proyectiles fabricados en Estados Unidos, repartidos en 5.400 cajas, además de cobre y latón para uso militar. El paso de los años ha demostrado que era cierto, según se pudo comprobar por los manifiestos de cargas reales, que fueron sustituidos por otros que solo informaban del embarque de comida y pasaje. Entre las provisiones que se subieron al barco en Nueva York figuraba el denunciado material de guerra. Así que a estas alturas esto sigue siendo un verdadero misterio. Bueno, amigos, espero te haya gustado esta linda historia, pero también triste, de Lusitania. No olvides suscribirte al canal y hacer tu comentario. Gracias.